Saludos y bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, donde quiera que estén. Gracias por hacernos el favor de mirarnos, de escucharnos. Quiero compartir la palabra de Dios en esta ocasión, el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 1, y a lo mejor al final vemos el último verso. Reciban siempre saludos de mi familia. Gracias, de veras, por estar ahí, especialmente la iglesia, Fuente de Vida aquí en Redwood City. Hermanos, cada uno de ustedes, gracias. Adelante en el Señor y no olvidando que Dios es bueno y que Él está en control de todas las cosas. Amén. Vamos a meditar en la palabra esperando en Dios, confiando de que el Señor nos va a hablar, nos va a bendecir, nos va a ministrar nuestras vidas como siempre Él lo hace. Es un privilegio poder compartirles lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo sé de que no es fácil esperar. A nadie le gusta esperar. La gente dice, yo no soy gente que me gusta esperar a nadie, ni tampoco me gusta que me esperen. He escuchado gente decir eso. Y pues sí, porque es desesperante de alguna manera. Pero en Dios, nosotros tenemos que saber aprender a esperar en Él. Escuchó lo que dije. Aprender a esperar en Él. Y eso es lo que muchos no quieren a veces. Aprender. Gente que cree que todo ya está escrito o que todo lo que ellos conocen o saben es lo que existe, pero no. Es bueno aprender a esperar en el Señor. Y mayormente, como digo, para el cristiano es fundamental aprender desde muy temprano a esperar en el Señor. Eso es lo que me ha sucedido a mí. Bueno, yo tengo unos cuantos años siguiendo a Jesucristo, escudriñando su palabra, haciendo lo mejor que puedo. Y una de las cosas que me ha ayudado ha sido esas, que desde muy temprano aprendí a esperar en el Señor. Y eso no significa que uno no cometa errores o que no seas, o que seas ya perfecto, no, al contrario. Pero es importante saber cuándo es el tiempo de Dios, cuándo moverte, a dónde moverte, cómo hacerlo y en qué dirección hacerlo. Es muy fundamental. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 40, y verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El salmista está diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y como digo, no es fácil el esperar, pero es bueno. Por ejemplo, si uno quiere tener quizá un buen trabajo, tienes que saber esperar. Si quieres las mejores oportunidades, tienes que saber esperar. Si quieres pues que las cosas vayan lo mejor posible, hay que saber esperar. Le preguntaron a alguien, lo entrevistaron, y este hombre se dedica a vender autos muy caros a los famosos. Ellos le hacen pedidos especiales a él y él se los confecciona a la medida. Cuestan mucho dinero y la gente va para allá. Y lo entrevistaron a él y le dijeron: ¿cómo tú tienes esta agencia de carros tan grandes y tanta gente famosa viene y te pide los autos a ti? Bueno, y él dijo: bueno, mi historia es de que yo comencé en este lugar lavando autos. Luego, después de lavar autos, fui el manejador de la agencia. Y después de ser el manejador de la agencia, fui el gerente de la agencia. Y después de los años, pues se dio la oportunidad de ser yo socio de esta agencia. Y me hice socio de la agencia. Y hoy día soy el dueño. ¿Se da cuenta? Como para llegar de ser el dueño de algo tan grande y que cualquiera pueda decir: wow, está en la cima. Pero es importante poder comenzar desde abajo, saber esperar las oportunidades, trabajar duro, saber esperar, y luego se puede llegar hasta donde uno quiera.
vivimos en tiempos en los cuales las cosas la gente las quiere rápido. Y es un tiempo de alguna manera peligroso si nosotros no tenemos cuidado. La gente ahora ya no tiene que ir a la tienda, ya no tiene que ir muchas veces al restaurante, porque si quiere, simplemente hace una llamada o va a su teléfono, a su computadora, y ya puede ordenar la comida, puede ordenar lo que quiera. Se lo llegan a dejar a la puerta de su casa. Todo es rápido. Por ejemplo, si usted quiere algo de la tienda de ropa, zapatos, lo que sea, por lo menos aquí en Estados Unidos, usted simplemente va al teléfono, a la computadora, y en un momento se lo llegan a dejar. De hecho, se cree que últimamente están considerando la idea de que muchos centros comerciales los van a cerrar, porque hay mucha gente ya no quiere ir a los centros comerciales. Se les hace, dice, es algo ya del pasado. Mucha gente todo lo está haciendo en línea, en internet. ¿Por qué? Porque las cosas van rápido, las cosas van a la velocidad y luego es una trampa, porque mucha gente quiere estar a la velocidad que va la tecnología, que va la ciencia, que las cosas están cambiando. No se quieren quedar por atrás y al final nos sentimos exhaustos, nos sentimos cansados y como que es una carga demasiado pesada de llevar, y es una trampa al mismo tiempo, como digo, porque de hecho muchos cristianos caen en esa trampa de no saber esperar, de no confiar, y eso lo llevamos también, como digo, al ámbito espiritual, que la iglesia y muchos cristianos ya no quiere esperar, quiere aventarse a hacer las cosas como él piensa que son, no, yo lo voy a hacer a mi manera, y así es como las cosas han funcionado, así funcionan y así van a funcionar. En otras palabras, Dios le están diciendo, pues quédate a un lado, y a lo mejor algunos están creyendo que ya es un Dios del pasado y esto y lo otro. Pero no, es importante lo que dice la palabra de Dios, y Él nos está recordando que antes, hoy y siempre Él quiere que nosotros sepamos esperar en Él. Si nosotros queremos recibir lo mejor de Dios, si nosotros queremos las bendiciones de Dios, si nosotros queremos realmente lo que Él da, lo que Él aprueba, entonces es importante saber esperar en Él. En la Biblia hay por lo menos, hay muchos incidentes, pero por lo menos dos que quisiera compartirles de gente que no supo esperar en Dios, que no quisieron esperar en Dios, y luego las consecuencias fueron desastrosas. Uno de ellos es Saúl, primera de Samuel, capítulo 13, del verso 11 en adelante. Dice la Biblia que Saúl era el rey de Israel, y luego estaba Samuel en su tiempo, y Saúl no tenía en primer lugar, no tenía el derecho, ni se le había constituido que él podía ofrecer sacrificios a Dios, al menos como ceremonialmente hablando. Quizás podría hacerlos como cualquier otro cristiano lo hace, ofrecer quizás algún ayuno, ofrecer oraciones y tantas cosas delante de Dios, pero hacer un sacrificio ceremonial, ese no estaba permitido para él, porque por eso estaba el sacerdote Samuel. Entonces viene un tiempo y luego Saúl tiene que ir a una guerra contra los filisteos, y dice que se encuentra y Samuel le dice, yo voy a venir tal día, voy a venir a tal hora, voy a ofrecer el sacrificio y luego después vamos a la guerra. Pero luego dice de que Saúl, llegado el día, casi, escuche bien, casi, porque no se había llegado la hora, casi llegando la hora, dice la Biblia de que Saúl miró que Samuel no llegaba, y de repente se empezó a angustiar en su corazón, se empezó a preocupar, y dijo, bueno, Samuel ya no vino, entonces voy a ofrecer yo el sacrificio. Entonces él se adelanta y comienza a hacer las cosas a su manera y como creyó que las tenía que hacer. Claro, era el rey de Israel, a lo mejor decía, pues a mí nadie me tiene que decir nada, yo soy el rey y aquí yo soy el que pone las órdenes y aquí yo soy el que tiene que hacer las cosas como quiera. Pero es importante notar algo ahí, que a pesar que era el rey, que a pesar que era una figura de influencia, que a pesar que era quizás alguien de renombre, era muy importante lo que Dios le había mandado hacer. Y sobre él estaban las autoridades, podríamos decir, eclesiásticas, aunque él era la autoridad del Estado, pero estaban las autoridades de la iglesia, a quien Dios había delegado, y por boca de él, pues Saúl había recibido mandamientos de que no se adelantara, de que no hiciera lo que tenía que hacer. Pero de todas maneras, él procedió, lo hizo, cuando, terminando de ofrecer el sacrificio, está cuando aparece Samuel. Y Samuel le dice, yo te dije que iba a venir este día, yo te dije que iba a venir a esta hora, y tú no te esperaste. Entonces, eso le costó, ¿a qué cosa? A Saúl su puesto. Eso le costó que fuera removido de su lugar. Eso le trajo a la larga desgracias, una tras otra. Fue
No solamente le quitaron el lugar del reino, no solamente fue, podríamos decir, desobediente delante de Dios, sino que también su familia pagó las consecuencias. Y eso es lo que vemos nosotros en nuestros días. Cuando nosotros no sabemos esperar en Dios, cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando a veces creemos que Dios ha hablado por hablar, cuando nosotros creemos que Dios simplemente como que no se va a dar cuenta de esto que yo no estoy haciendo, a la larga nosotros tenemos consecuencias y también nuestra familia y los que están alrededor de nosotros. Son consecuencias graves, aunque a veces nosotros creamos que no lo son. Porque para Dios es más importante que nosotros seamos obedientes, que nosotros escuchemos su voz y sepamos poner atención a que ofrezcamos sacrificios, a que vivamos quizás una vida siempre de ayuno, siempre de oración, que vivamos quizás una vida donde uno diga, yo siempre estoy ofreciendo sacrificios delante de Dios. No, no es eso tan importante para Dios, sino va acompañado de la humildad y de la obediencia y del saber escuchar a Dios y a la gente que Dios ha puesto a que te dirijan, a que te guíen. Porque hay mucha gente, en especial en las iglesias, aparece mucha gente que a veces no se quiere someter a nadie. Y dice, yo no soy quien, yo no me voy a someter al pastor, yo no me voy a someter al líder, yo no me voy a someter a nadie. Quieren agradar a Dios, y muchos de ellos dicen, yo sirvo a Dios, pero no le rinden cuentas a nadie. Y siempre están en desobediencia, primeramente delante de Dios, delante de las autoridades, y siempre están pasando por encima de lo que allí se ha establecido. Y es por eso de que viven esas vidas que usted ahora ve. Si Saúl se hubiese esperado, si Saúl hubiese sido obediente, hubiese sido humilde, entonces las bendiciones de Dios hubiesen estado siempre sobre él. No sabemos hasta dónde hubiese podido llegar, no sabemos qué tanto Dios lo hubiese usado, qué tanto tiempo se hubiese quizás prolongado su mandato sobre Israel. A lo mejor los planes de Dios no eran quitarlo tan rápido, a lo mejor los planes de Dios eran quizás después de él sus hijos, qué sé yo, pero no supo esperar. Ese es el primer caso. El segundo caso que vemos en la Biblia es en el caso de Sara y Abraham. Dice la Biblia que Dios les había prometido a ellos. Les había dicho, ¿sabe qué? Yo les voy a dar a ustedes un hijo. Y el hijo que les voy a dar va a ser el heredero. Porque pues cuando Dios habla con Abraham y le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Perdón, antes de decirle que te voy a dar un hijo, le dices a Abraham, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Y tantas cosas que le promete. Entonces Abraham le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos. Lo único que tengo conmigo es un esclavo. Allí en mi casa yo creo que a él le va a quedar todo lo que tengo. Entonces Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo y las cosas no van a ser como tú te las estás imaginando, sino que yo tengo planes para ti. Él se lo dice. Luego después también habla con Sara. Dios habla con Sara. Ya lo sabían los dos. Pero luego con el paso del tiempo, cuando ya Sara se ve que está mayor, Abraham está también mayor, luego quizás entra la duda, entra la desesperación, entra el que quizás el tiempo se nos fue, quizás Dios se equivocó, quizás las cosas no se van a dar como él dijo. Entonces viene Sara y le dice a su esposo, mira, yo tengo aquí una sierva, Agar, ¿por qué no te llegas a ella? Y luego tienes un hijo y que lo tenga ella sobre mis rodillas, de alguna manera va a ser mi hijo. Entonces Abraham dice que va y hace lo que Sara le dice, ¿no? Entonces se adelantan al plan de Dios, se adelantan de alguna manera a lo que el Señor les había dicho. Nuevamente, aquello que ellos tanto habían anhelado, aquello que ellos tanto habían esperado, por lo cual quizás tanto deseaban, porque lo que más una pareja pues desea es tener hijos, más que todas las mujeres dicen, yo quiero tener hijos. A veces también hay muchos padres que anhelan tener hijos. Eso es una gran bendición y es algo que es algo incomparable, que cuando uno no los tiene, a veces piensa que son una carga, pero cuando uno ya los tiene, se da cuenta que son una gran bendición. Y Dios bendiga a los padres y a las madres que me están viendo, y Dios les dé gracia y favor para con sus hijos. Entonces, lo que tenía que ser una bendición en la casa, lo que tenía que venir a llenar de alegría, de gozo, a iluminar su hogar, ¿verdad? Aquello que tenía que venir a ser el heredero y todo eso se convierte en una carga, porque el hijo de Agar, después de que Agar se ve que está embarazada, dice que veía con desprecio a su señora. Luego su señora se engancha con la nuera y luego con la sierva y ahí pues vienen los problemas, no sé, a lo mejor hubieron peleas, hubieron discusiones y vete de regreso a tu país y que no sé yo qué, que no sé cuándo, que para qué te traje, que para qué te pagué tanto, que no sé, entonces tantas cosas, no sé qué tanto se dijeron. Pero luego dice la Biblia que le dijo, vete de aquí. La echó Sara a la mujer con su hijo y le dijo a Abraham, y tú también ponte de mi lado y saquémosla de una vez.
Y así fue. El marido y la mujer sacan a la sierva y a su hijo. Luego dice que se va. Entonces nos damos cuenta nosotros que el ellos adelantarse, el ellos no esperar en el Señor, eso trajo consecuencias. Y las consecuencias acaso no eran las que Dios quería, sino que, como digo, el propósito de Dios era bendecirlos. El propósito de Dios era darles a ellos un hijo, pero en su tiempo, de la manera de que Dios lo quería hacer, no de la manera que ellos querían que las cosas sucedieran. ¿Y cuántos de nosotros no estamos pagando las consecuencias por cosas que hemos hecho, que Dios no nos ha mandado a hacer, no hemos sabido esperar en el Señor, y ahora decimos, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si esa es la situación de alguien, pues lo que podemos hacer es aprender la lección, no volverlo a hacer, y como dicen por ahí, no tropezar con la misma piedra, sino que aprender y pedirle a Dios que dirija nuestros pasos y que nos dé la capacidad para poder esperar en Él. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que Él ha dicho, eso así se va a hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es saber esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Escucha, dice la palabra, Él escuchó mi clamor. Él escuchó tu oración. Él escucha tu oración. Toda oración tiene un impacto poderoso. A veces subestimamos la oración, subestimamos el tiempo de la oración, subestimamos el estar con Dios. A veces muchos de nosotros tomamos en prioridad otras cosas, menos la oración, menos el estar en las palabras del Señor, menos estar con el Señor a solas un tiempo. Y es un grave, grave error. Cuando uno le da la prioridad a la palabra del Señor, cuando uno le da la prioridad a la oración, cuando usted le da la prioridad a Dios, yo le aseguro que su camino va a ser un camino de victoria, un camino diferente, un camino donde las cosas van a salir de acuerdo a lo planeado por Dios y no a lo planeado por usted. Por eso es que muchas cosas no salen bien a veces, porque nosotros, como digo, lo último que hacemos es poner a Dios al final, cuando debería de ser al principio. Hay gente que dicen, como cuando todo nos sale mal, entonces ahora hay que orar. Hay gente que dice, bueno, lo que vamos a hacer es, pues, aquel no respondió, esto no salió, las cosas no salieron. Bueno, entonces ahora vamos a buscar la oración. Y como digo, subestiman a Dios, subestiman la oración, ponen en menos todo lo que tenga que ver con Dios. Y ese es un error, porque si supiéramos el impacto que tiene la oración, si supiéramos el impacto que tiene el ser obediente delante de Dios, si supiéramos lo importante que es para el Señor cuando alguien está esperando totalmente en Él. Mire lo que sucede con Abraham y Sara, eso es algo poderoso, porque la Biblia dice que ellos ya estaban grandes, luego dice que Sara era estéril, y luego Dios, contra todo eso, contra todo pronóstico, contra todo lo que quizás se decía alrededor y contra todo lo que ellos vivían, Dios les dio un hijo. Entonces eso nos dice a nosotros lo poderoso y lo grande que es Dios. Y ninguna circunstancia puede detenernos a confiar y a creer en Dios. Entonces, de hoy en adelante, no ponga en un lugar menor la oración, el clamor, la búsqueda, el esperar, el confiar en Él con todo su corazón. Porque ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Que Dios se deleita y se agrada al encontrar a alguien así. Porque eso fue lo que le dijo a Saúl. ¿Sabes qué le dice? Para mí la obediencia, el que hagas caso a la palabra, el que seas sumiso a mí y a los que te dirigen, es más importante que todo lo demás. Mire qué es lo que dice Isaías 49, verso 23. Reyes serán tus pastores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de
tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Dios dice, no se avergonzará ninguno que espera en el Señor. Como digo, a veces nos asalta la desesperación, a veces nos asalta el que yo quiero hacer las cosas a mi manera, a veces nos asalta el que nos pican las patas por ir a correr a hacer las cosas que nosotros queremos, las manos, la boca, la lengua, a veces no podemos detener eso porque queremos hacer las cosas. Pero es importante detenernos, es importante esperar. A veces quizás cuando vemos que la gente está corriendo, nosotros quisiéramos ir juntamente con ellos y si decimos, quizás yo soy el que estoy mal, pero no. En esta situación, Dios dice, ninguno cuanto esperan en Dios será avergonzado. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Los que sin causa, dice, se rebelan. Entonces, esperar en Dios, aun cuando no sea, a veces no hay, podríamos decir, sentido. A veces no tiene sentido y uno dice, ¿por qué estoy esperando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo lo demás? Bueno, Dios está trabajando. Dios está obrando. Dios te está mirando. Samuel tuvo que comenzar limpiando las bancas de la iglesia, tuvo que comenzar regando el polvo que había en el suelo de la iglesia, regándole los árboles alrededor de la iglesia. Samuel tuvo que cortarle las ramas a los árboles que cortieran mejor. Samuel fue el jardinero de la casa de Dios, él fue el fontanero, él fue el electricista, porque él dice que apagaba y encendía las luces, él era el que limpiaba las ventanas, él era el que limpiaba las puertas, él era el que tenía todo bien en la casa de Dios para que la gente llegara a adorar y decir, ¡ay, qué aroma limpio que se siente cuando venimos a la casa de Dios! Claro, Samuel estaba ahí haciendo la limpieza en la casa del Señor. Y Dios lo vio, Dios lo observó. Luego poco a poco lo puso en un lugar donde él no se imaginó estar. Dios bendice, Dios premia a los que esperan y confían en el Señor. Como digo, aun cuando las cosas no tengan sentido, aun cuando los demás digan lo contrario, porque a veces la presión de la gente, la presión de los medios, la presión de nuestro alrededor, a veces nos quieren llevar a hacer cosas que Dios no ha dicho, que Dios no aprueba, que Dios está en desacuerdo, y nosotros a veces las hacemos. Y luego vemos el resultado, como digo, y no es lo que Dios quería. Entonces, a pesar de la presión, a pesar de todo, usted sepa esperar en el Señor. Si quiere bendición de verdad, si quiere vivir con el favor de Dios, con la gracia de Dios sobre su vida, entonces esperemos en Él, seamos obedientes a Él, confiemos al Señor, sigamos haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, a pesar, como digo, que las cosas quizás no estén ahorita en el mejor momento. Entonces al final, como digo, sabrá usted que su propia agua es mejor que el agua del vecino, porque a veces no queremos hacer el pozo, a veces no queremos poner allí la viga y poner el balde, ¿verdad? Y sacar nuestra propia agua para poder disfrutar de ella, porque sabemos que es duro. A veces queremos ir mejor y tomar la que ya está allí cerca, que no nos cueste nada, pero no es así. Tenemos que trabajar, tenemos que invertir, tenemos que saber, como digo, esperar en el Señor. Y luego dice el Proverbio, capítulo 10, que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Entonces, sepamos esperar en el Señor. Confiemos en Dios aún en los tiempos difíciles, aún quizás en los tiempos de prueba, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez,
tantas cosas, qué sé yo, no sé lo que estás esperando. Que nada nos mueva de la confianza en nuestro Señor. El último verso, el verso 17 del verso 40 que leímos, dice: aunque afligido yo y necesitado. ¿Cuántos están afligidos y necesitados? Claro. A veces somos como el payaso, ¿verdad? Que por fuera nos reímos, pero por dentro estamos llorando. Jehová, dice, pensará en mí. Mire qué poderoso. Qué poderoso es que Dios está pensando en usted. Dios está pensando en mí. Dios piensa en mí. Dios piensa en usted. Dios piensa en mi familia. Dios piensa en su familia. Claro que sí. A veces nosotros decimos quizás, ¿verdad? Lo que me está pasando, Dios no lo ve, Dios no lo sabe, o cómo le va a interesar esto. Claro que sí. Nosotros estamos en el pensamiento de Dios. Y eso nos tiene que fortalecer. Eso nos tiene que dar ánimo. Eso nos tiene que sacar adelante. Eso nos tiene que decir, gracias Dios. Gracias que tú estás pensando en mí. Dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Dios no va a tardar. Dios vendrá al tiempo indicado. Al tiempo señalado, Dios vendrá. Él no tardará. Aunque parezca, dice la palabra, en Habacuc, aunque parezca que tardare, dice, se apresura y vendrá al tiempo que Dios lo ha señalado. Así es que sigue esperando en el Señor. Siga confiando en Él. Esa petición, ese clamor, valdrá la pena al final del día. Y no se desespere. Y no corra a otro lado. O no se adelante a hacer las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Sino que sepamos esperar en Él. En todas las fases de nuestras vidas, mejor es esperar en el Señor. Claro que sí. Cualquiera que sea nuestra oración, nuestra petición. Nosotros de alguna manera nos reflejamos en la vida del salmista David. Que él también, aunque le costaba, pero él supo esperar en el Señor. Y el Señor lo bendijo. Mi deseo, mi oración es de que no se desespere y que sigamos confiando en Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y te damos gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por el honor que nos das de poder ser tus hijos y tú ser nuestro Padre. Gracias por el cuidado que tú tienes, Señor, de cada uno de nosotros. Como el pastor cuida de sus ovejas, tú cuidas de nosotros, Señor. Ninguno de los que hoy me está mirando, escuchando, Señor, está desamparado. Porque tu cuidado, tu mirada está sobre ellos, oh Dios. Tú conoces, Dios mío, nuestro sentar y nuestro levantar. Y todo de nosotros, tú lo sabes, Señor. Tú conoces toda angustia, tú conoces toda lucha, toda prueba por lo que ellos están atravesando, oh Dios. Pero tú has prometido que no atravesaremos solo, no caminaremos solos, Señor, porque tú estás con nosotros, llevándonos a pastos verdes y a lugares, Señor, que nosotros no conocemos y jamás hemos visto. A pesar de sus luchas, de sus presiones, Señor, y quizás muchos se sientan tentados a hacer las cosas a su manera, capacítalos, Dios, y ayúdeles a que sepan y aprendan a esperar en ti, Señor. Porque tú vienes de camino para retribuir, para dar, para premiar a aquellos, Señor, que firmes han esperado en ti, Señor.
Da fuerza a aquel que no tiene fuerza, Padre, a los líderes, a los esposos, los padres, las madres, a todos, Dios, cuantos están ahí, que reciban nuevas fuerzas en esta tarde, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bye bye.